Hola, ¿cómo te Hola, llamas? Amable. ¿De dónde eres, Amable? De Sabadell. De Sabadell. Cuéntanos un poquito tu historia. ¿Dónde estás viviendo ahora En mismo? un piso compartido. En un piso compartido, Sí. que es un recurso del Ayuntamiento de Sabadell. Ayuntamiento de Sabadell. Ujú. Y antes de entrar aquí, ¿dónde En estabas? una pensión. Y antes de la pensión, En las calles. ¿cuántos años estuviste en la calle? Porque son unos 9 o 10. No, calle. ¿Cuánto? Unos 9 o 10. 9 o 10 Creo años yo. en la calle. Pues a mí me taparon, luego la familia no me apoyó, mi mujer se fue, me dejó, se llevó a la niña, me obligó a vender el piso, entonces yo ya me quedé. Fue cuando me quedé en las calles. Digamos que tú tenías una familia, un trabajo, lo tenías todo montado. Antes el Corte Inglés que estaba. Ujú. Lo tenía todo montado y a razón de un tío que me estafó tal y cual, me dejó sin un duro y luego fueron deudas económicas y bueno, La cosa vino para abajo, para abajo, para abajo para y abajo. terminaste viviendo 10 años en la calle. Sí. Muy Me bien. engañó el primo mío, me vendió el coche, bueno, me engañaron. Ujú. Yo estaba de baja, yo cogí la baja, tenía que para ir al tribunal a Barcelona, pero como me enredaron, ya lo dejé. ¿Sabes? Amable, ¿y cómo es que estuviste tanto tiempo en la calle? ¿No querías ayuda? ¿No querías...? quería ayuda. No quería. Pero estabas bien viviendo en la calle. Bueno, pues no, la verdad que no. No. Pero no tenías herramientas como para hacer ningún cambio en tu vida, Tuve ¿verdad? una pensión de Sarrayola que me llevó mi primo, con mi buena ropa, todo se me quedó allí, cuando ya no podía pagar lo que me quedó del piso. Ujú. Antes ya igual esto ya me estaba a la calle, y fue Ujú. cuando ya me quedé tan raro. Ujú. Luego ya me vine para acá. Y fue cuando ya me llegaron los asuntos sociales y todo eso. Entonces me ayudaron la paga, la renta garantida, y ahora estoy pendiente de un médico. O sea, me estás diciendo que en el momento en que tú estuviste como abierto a recibir acompañamiento Sí. y hubo, en este caso, una profesional que se puso contigo allí, venga, Sí. venga, habéis conseguido muchas cosas, Muchas habéis cosas. conseguido una prestación económica, El divorcio, el divorcio, también lo tengo. estás recibiendo atención psicológica para que te ayude, ¿no?, a También, gestionar todo también, esto. Ujú. Y estás en un piso. Estoy en un piso. ¿Cómo te sentiste la primera vez después de 10 años de estar durmiendo en la calle? Muy tranquilo, muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de estar en el piso? Me gusta todo. Me gusta estar en la calma, me gusta todo. Me gusta todo. La compañía, todo. Me gusta. ¿Qué era lo más duro de estar en la calle, Amable? Recordar. A ti lo que te hacía daño era tu Recordar. historia. Historia. No era Recordar, ni claro, mi el cama, frío, ni no, el calor. No, recordar lo que me ha hecho a mí. Pues impresionante, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Esto te bloqueó, ¿no? Claro, Y hizo que todo estuvieras... lo que tengo yo tengo salida de trabajo donde quiera. Ujú. Pero me refiero que luego ya cogí una depresión y tengo días de ansiedad que no. Amable, el mensaje que queremos dar es, ¿tú crees que aunque uno toque fondo, porque tú tocaste muy fondo durante mucho tiempo, uno puede salir adelante? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Estás saliendo tú Estoy adelante? saliendo adelante. ¿Tienes objetivos nuevos? Tengo objetivos nuevos. ¿Los conseguirás? Yo creo que sí. Pues claro que sí. Pues claro que sí. Pues para allá, ¿no? Allá. Pues gracias por la entrevista, tío. Vale, pues muchas gracias.